Hay quienes dicen que en algún lugar de este mapa se encuentra El Dorado. Y es que en este mapa se ocultan un montón de secretos, desde los ríos sepultados bajo el cemento, pasando por los ferrocarriles perdidos de la sabana, incluso llegando hasta las historias paranormales de la Candelaria y del Cartucho. Bogotá recoge cientos, si no miles de años de anécdotas y leyendas. Pero hay una pregunta, una historia que yo, al igual que millones de personas, nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo fue la sabana de Bogotá? Así que me puse en la tarea de investigar esta pregunta. Es difícil imaginarse a nuestro territorio hace 500 años o más, antes del cambio radical que trajo la colonización y la conquista europea. El caos y la calentura de las calles de Bogotá alguna vez fueron calma y rocío. El pavimento fue nogal y la autopista fue río. Así que acompáñenme en este viaje para desenterrar nuestro propio pasado, para entender este territorio y en el camino desenterrar un secreto sobre la leyenda más mítica que ha existido en este territorio. Una leyenda que ha cautivado a millones a través de la historia y a través de todo el planeta. Bienvenidos a una historia sobre el territorio de El Dorado. Para comenzar a responder esta pregunta tenemos que viajar 3 millones de años en el pasado, momento en el que la cordillera oriental se elevó hacia los cielos. En términos geológicos, la ciudad se posa sobre unas montañas bastante nuevas, comparados con los 4.500 millones de años que tiene el planeta. En ese tiempo remoto, la Tierra atravesaba un ciclo mucho más frío que el actual, por lo que las zonas circundantes a la sabana probablemente estuvieron congeladas, si no sepultadas bajo cientos de metros de hielo. Mirar hacia el oriente en esa época hubiera revelado un paisaje espectacular. Tras Monserrate y Guadalupe hubiéramos visto una capa de glaciares que se extendía cientos de kilómetros en todas las direcciones. Es más, todas las lagunas que se encuentran dentro del páramo de Chingaza, el lugar de donde viene la mayoría del agua que tomamos hoy en día, provienen de esos gigantes de hielo que se derritieron hace más de 30.000 años. A medida que los glaciares se derritieron y el planeta se calentó, sus aguas esculpieron en los cerros un sistema de ríos y quebradas que desembocaban en el centro de la sabana. Los caminos que el agua tomó hace millones de años siguen siendo el cauce de más de 250 quebradas y ríos en nuestro territorio, siendo el cauce de ríos como el San Francisco, el Fucha, el Bogotá y quebradas como la Vieja y el Canal Córdoba. Poco a poco estas aguas y millones de toneladas de sedimentos se fueron acumulando hasta crear una laguna gigantesca que cubrió la gran mayoría de la sabana, desde Guatavita hasta Cibaté, desde los cerros hasta Facatativá. Todo nuestro territorio estuvo cubierto por un gran espejo de agua, del que sobresalían algunas islas como los cerros de Suba, de Cota, de Sopó, entre otros. Esta fue la realidad de nuestro territorio durante más de 30.000 siglos. Bogotá y la sabana fueron un gigantesco lago helado, lleno de peces, cangrejos y otra fauna. Pero todo cambió de golpe. Hace 30.000 años, como llamado por el mismísimo Bochica, el boquerón del Tequendama se quebró y las aguas de toda la laguna fueron a dar al Magdalena. Este fue el primer paso a la aparición de la leyenda del Dorado. La sabana comenzó a parecerse muchísimo más a la sabana que conocemos hoy en día. La extinción de este gigantesco lago hace 30.000 años dejó un paisaje cambiadísimo, con una planicie extensa hecha de fango y arcilla. Este material no permitió que el agua se filtrara hacia las profundidades, lo que creó un nuevo sistema de ríos, quebradas y humedales, muchísimos de los cuales persisten hasta el día de hoy. Eso es la razón por la que hasta el día de hoy la sabana sigue siendo tan propensa a inundaciones. La arcilla de la que está hecha el suelo sobre el que nosotros nos paramos es básicamente impermeable. Otra cosa que ocurrió con este material fangoso fue la aparición de muchísima vegetación. La tierra fértil, sumada al calentamiento del planeta, dio paso a un gigantesco bosque que cubrió la mayoría de la sabana. Entre los ríos, los humedales y los árboles hubo muchísima vida. Allí habitaron venados, curís, peces, cangrejos e incluso mastodontes. Y entre tanta vida apareció otro invitado: nosotros. Atraídos a este Edén rico en vida, los humanos empezaron a buscar refugio, asentándose en cuevas como por ejemplo la de Laura, aquí en Tocancipá. Allí hemos encontrado restos arqueológicos que datan de por lo menos hace 12.000 años, convirtiendo a estas cuevas como las de Laura y las de Tibito en algunos de los lugares más antiguos que han sido habitados en toda América. Imagínense eso. Después de un viaje épico de más de 30.000 años desde la sabana africana, algunos humanos decidieron quedarse aquí en este territorio para convertirlo en su hogar definitivo. Esto también significa que esta sabana idílica nos ha protegido durante más de 600 generaciones humanas. Los descendientes de esos protorrolos llegaron para quedarse y transformaron todo este paisaje para adaptarlo a sus necesidades. Sociedades aparecieron y cayeron, guerras ocurrieron, imperios sucumbieron y millares de personas llamaron a la sabana su hogar, hasta que un pueblo entró al escenario:
el pueblo muisca. Como ya muchos viendo este video sabrán, los muiscas fueron el pueblo que los españoles encontraron a su llegada a la sabana. Pero surgió una pregunta, y es ¿cuándo llegaron los muiscas acá? O más bien, ¿estuvieron ellos siempre aquí? La respuesta nos las da Carl Henrik Langenbeek en este hermosísimo libro. Se lo recomiendo. Él argumenta que lo más probable es que los muiscas hayan llegado a este territorio hace unos 5.500 a 3.500 años. Sí, esto quiere decir que la llegada de los españoles no fue ni la primera ni la única vez que un nuevo pueblo llegó a habitar y a mezclarse con los habitantes de la sabana. De esta migración desafortunadamente tenemos muy poquitas pistas. Los antepasados de los muiscas llegaron aquí hace demasiados siglos y las pistas se pierden en el oscuro mar del tiempo. Que si fue una guerra, una conquista sangrienta o tal vez una integración pacífica y gradual, tal vez nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que los muiscas probablemente hayan migrado poco a poco durante siglos desde Centroamérica, atravesando la costa Caribe, remontando los Andes desde la Sierra Nevada de Santa Marta y atravesando toda la cordillera hasta llegar aquí. Ellos, así como los Kogis, los Arhuacos y los Uwa, pertenecen a la familia lingüística Chibcha y hasta el día de hoy podemos trazar algunas de sus palabras a milenios en el pasado. Su genética también nos da pista y nos muestra la inmensa diversidad cultural de nuestros antepasados. Ellos, al igual que los rolos del presente, fueron el resultado de una mezcla impresionante de historias y de pueblos, de viajes épicos que atravesaron mares y continentes enteros. Los muiscas mezclaron su cultura y su identidad con los habitantes originales de la sabana y durante más de 4.000 años hicieron de la sabana su hogar y su Edén. Pero bueno, de vuelta a la pregunta principal. ¿Cómo se vio la sabana? Muchos creen que los muiscas fueron una sociedad primitiva que casi no tocaron la sabana, mejor dicho, casi flotaban encima de la sabana. Pero esto está súper alejado de la verdad. Durante esos 4.000 años, la cultura muisca modificó radicalmente la forma en la que la sabana se veía, a tal punto que a la llegada de los españoles, la sabana no se parecía en nada a la forma original que tenía. Bueno, tampoco significa que hayan depredado y acabado con el territorio. Sino todo lo contrario. Los muiscas desarrollaron una cosmología, una organización territorial y social que respetaba y aprovechaba el territorio en el que vivían. Recuerden, la sabana era básicamente un lago gigante que se inundaba cada vez que llegaba el invierno, como hoy en día. Entonces, ¿cómo hicieron los muiscas no solo para sobrevivir, sino para prosperar? La respuesta está aquí. Este es un secreto casi perdido en nuestro territorio. La clave para entender la interacción entre los muiscas y el recurso más importante de este lugar: el agua. Este secreto estuvo a punto de perderse, pero gracias al trabajo juicioso de dos mujeres durante el siglo XX logramos conservarlo. Sylvia Broadbent y Ana María Boada fueron dos antropólogas que durante el siglo XX estudiaron varias aerofotografías tomadas por el Instituto Agustín Codazzi, donde notaron extrañas formaciones alrededor del río Bogotá. Lo que estamos viendo aquí, en realidad, es el sistema de camellones creado por los muiscas, una compleja red de plataformas y canales que redireccionaban el agua de las áreas inundables del río Funza. En muisca traduce a fuerza poderosa. Hoy en día al río Funza lo llamamos río Bogotá. Los muiscas notaron que las áreas alrededor de las curvas o meandros del río se inundaban durante la época de invierno y que esas áreas quedaban llenas de sedimentos y nutrientes súper valiosos para la agricultura. Así que ellos empezaron a excavar estos camellones para aprovechar estos meandros. Además, con estos camellones los muiscas lograron domar el río, controlando sus inundaciones anuales y protegiendo sus cultivos y sus poblaciones. En otras palabras, los muiscas lograron lo que los alcaldes de Bogotá no han logrado en 200 años ni con toda la ingeniería moderna. Es importante resaltar que ningún cronista español se tomó la delicadeza de escribir sobre este sistema. Durante los siglos que duró la colonia, nadie se tomó el tiempo de escribir sobre la forma en la que vivieron los muiscas. Eso sí, tenemos largos registros sobre la cantidad de oro que tenían, la capacidad industrial para producir mantas, sobre los censos de población, sobre las jerarquías políticas, en fin. Prioridades. Lo que comenzó como una colección pequeña de camellones aquí y allá, poco a poco se convirtió en la característica principal de toda la sabana. Durante 2500 años, generaciones y generaciones de muiscas trabajaron arduamente para hacer crecer este sistema y de esta manera garantizar el acceso al alimento a una población que crecía cada vez más y más. Durante 25 siglos, los muiscas crearon un sistema de más de 12.000 hectáreas de camellones, un área equivalente a las localidades de Usaquén y Suba combinadas. Este sistema se concentró principalmente alrededor del río Funza o Bogotá, pero también se extendió alrededor del humedal Juan Amarillo, de la Conejera y el Torca Guaymaral, eso en el norte, y alrededor de los ríos Fucha y Tunjuelito en el sur. ¿Notan algún patrón aquí? La mayor concentración de camellones estuvo alrededor de lo que hoy en día es la localidad de Suba. El río Funza fue la columna vertebral que organizó el territorio de Bacatá. Alrededor de él fue que surgieron todas las poblaciones más importantes del Zipazgo,
es decir, del lado sur de la Confederación Muisca. Poblaciones como Chía, Cota, Engativá, Fontibón, Bosa y Soacha se formaron alrededor del río. Los cronistas españoles nos contaron que el centro de poder estuvo aquí, en Muiquitá, que hoy en día es el pueblo de Funza. Pero lo que no nos contaron es que, contrario a la lógica actual, el mayor centro poblacional de toda la sabana fue aquí, en Suba. Aunque es imposible saber con certeza cuánta gente vivió aquí, sí sabemos que la población total de la sabana de Bogotá a la llegada de los españoles estuvo en un rango de entre 250.000 a 1.5 millones de personas. Esa fue la importancia de los camellones. Permitieron la subsistencia de una población gigante. Allí cultivaron papa, maíz, arracacha, cuyos, quinoa, guayaba, curuda y hasta uchuvas. Dígame, ¿qué bogotano no ha comido eso alguna vez? Si no es que todos los días. Y no solo eso, sino que las aguas que redireccionaron también crearon nuevos sistemas de lagos, que los muiscas aprovecharon para crear cultivos de peces, como el capitán, el capaz y el guapucha. Esa fue la base de la cocina muisca: papa, arepas de maíz y pescado. Este sistema complejísimo fue perfeccionado durante milenios, permitiendo una convivencia balanceada entre humanos y la naturaleza. Un verdadero milagro de la ingeniería que perduró hasta una fecha bastante específica: el Día de la Misericordia, el día que se perdonan todos los pecados, un 18 de abril de 1538. Gonzalo Jiménez de Quesada y sus hombres habían entrado a la sabana ya hacía algunos meses por el lado norte y la atravesaron completica en camino hacia Muiquitá, dejando un reguero de pueblos conquistados y fundados. Pero ese día Jiménez de Quesada llegó a la población de Suba, proveniente de la población de Chía. Luego de negociar con su cacique, que era el yerno de Muiquitá, y volverlo su aliado, el conquistador y sus hombres subieron el cerro de Suba y desde allí observó hacia el horizonte. Tomémonos un momento para imaginarnos ese día. El sol cae sobre la sabana y por primera vez los europeos posan ojos sobre nuestro territorio. ¿Qué es lo que ven? Vamos a escucharlo de la voz de Fray Antonio de Medrano, el cronista que acompañó a Jiménez de Quesada esa tarde. El general de Quesada, vista la obstinación del señor de Bogotá, pasado el domingo de Quasimodo, se partió de Chía y fue al pueblo del cacique Suba, que está arrimado a un bajo cerro y cuchilla que en medio del valle de Bogotá se hace, y allí se alojaron, desde donde vieron muy grandes cercados, así del propio señor de Bogotá, como de otros muchos caciques sus comarcanos y feudatarios, cuya vista era muy apacible por la representación que de lejos hacían de grandes ostentaciones y muestras de casas que dentro de los cercados había, porque aunque estos cercados eran de madera y barazones de arcabuco y groseramente hechos, estaban con tal orden, trazados y cuadrados y puestos en su perfección, que de lejos representaban ser algunos edificios suntuosos y de gran majestad. Y por esta vista que de presente vieron, fue llamado este valle donde Bogotá residía, el Valle de los Alcázares. El sol sigue cayendo, ocultándose en el poniente, y comienza uno de esos atardeceres de los que ya conocemos los que somos de este territorio. La luz pinta a los cerros de color de oro, pero no solamente los cerros, sino el gigante espejo de agua bajo ellos. Ciego por su codicia en busca del metal precioso, Gonzalo Jiménez de Quesada no notó que bajo sus narices se ocultaba lo que buscó el resto de sus días: la ciudad de El Dorado. Gracias por ver este video, tomó un poco de investigación y tiempo sacarlo, pero me parece importante hablar de estas historias. Es imposible tener un debate sobre el agua y sobre la ecología en nuestra ciudad si no sabemos realmente sobre qué territorio estamos parados. Bogotá ha sido una ciudad que siempre le ha dado la espalda al agua y sobre todo al río Bogotá. Y es importante entender que la gente que vivió antes aquí tomó al río como su principal elemento. Si queremos una ciudad que sobreviva al cambio climático y al futuro, tenemos que aprender de las lecciones de nuestro pasado. Nos vemos en el próximo video.